En el día de hoy te quiero hablar de un tema muy interesante, que es la carrera contra el hambre, pero no la carrera de la humanidad para intentar reducir el hambre, que está también, pero sobre todo de una carrera que podemos llevar a cabo en las clases de educación física dentro de los centros educativos y armar un proyecto alrededor de esta simple idea que es fascinante todo lo que se puede llegar a hacer, porque como estamos en este mes de justicia social, una ONG que es Acción contra el Hambre organiza esta carrera contra el hambre y verás cómo al acompañarnos en este podcast Iván, un alumno que ha participado en el proyecto, Borja, que es profe de educación física, Jessica, que también es profe, nos van a dar esa visión y lo que han hecho con esta carrera contra el hambre, y ya veréis cómo se pueden armar proyectos fantásticos, incluso más allá de la educación física, que trascienda la educación física, pues su propia área, ¿no? Y bueno, por supuesto también nos acompaña Sara del proyecto de Acción contra el Hambre. Educación Física, episodio número 205. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad, o al menos espero que te puedan inspirar. ¿Para qué? Pues para tus clases del día a día, para hacer más llevadero tu labor profesional, y por qué no, también encontrarás un poco de motivación. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez, del blog El Valor de la Educación Física, y si no lo has hecho todavía, te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com y poco más. Y en el día de hoy te quiero hablar de la carrera contra el hambre, y sabes que estamos inmersos en el tema de la educación física y la justicia social. Bien, hay un congreso celebrándose donde elvalordelaeducacionfísica.com/congreso, al que te invito a que eches un vistazo a las ponencias que hubo el miércoles pasado, miércoles 14 de abril, y que este miércoles 21 tenemos por delante pues una jornada apasionante donde hablaremos del modelo de educación deportiva y del aprendizaje servicio, ¿vale? Pero bueno, el día de hoy nos toca hablar, o vamos a hablar también de una cosa que complementa perfectamente al Congreso, que es la carrera contra el hambre, donde precisamente también se va a hablar de un servicio que se ofrece a la sociedad para hacer ¿qué? Para hacer justicia. Repito, justicia social. Repito, la educación física es mucho más que educación física. Y este tipo de cosas, este tipo de proyectos, este tipo de congresos, este tipo de proyectos lo ponen en la palestra. Así que, bueno, vamos a la entrevista que nos ocupa hoy. Bueno, pues como os decía, tenemos con nosotros a un elenco de personas que tenemos por aquí, a 4 personas exactamente, y tenemos de todo. Tenemos representantes de ONG, tenemos profes de educación física y tenemos alumnado de educación física. A ver, lo primero que os quería preguntar era presentaros muy brevemente un poquito cada una de las personas que estamos aquí, para que esas personas que nos estén escuchando pues se puedan ubicar. Empezamos por ti, Sara. Hola Francisco, ¿qué tal? Gracias por invitarnos al podcast del Valor de la Educación Física. Yo soy Sara y trabajo en el equipo de la Carrera contra el Hambre, que es el proyecto educativo de Acción contra el Hambre. Borja. Hola, muy buenas, encantado. También un placer de estar aquí con vosotros. Y yo soy Borja, soy profesor de educación física de un colegio británico en Madrid, Hastings. Y nada, encantado por estar aquí. Jessica. Hola, buenas. Pues nosotros también estamos aquí, Iván conmigo, un alumno del Colegio Británico de Aragón, y yo, profesora de educación física del colegio. Estamos encantados de poder participar y de dar nuestro granito de arena relacionado con este gran proyecto que lo ha encaminado a Acción contra el Hambre. Iván. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Iván Sánchez, alumno del Colegio Británico de Aragón, y como ha dicho Jessica, junto con el Departamento de Educación Física hemos llevado a cabo el proyecto de Acción contra el Hambre aquí en el colegio.
Genial, bueno, pues bienvenidos todos, bienvenidas aquí al podcast del valor de la educación física y creo que tenemos entre las manos un tema bastante interesante para el colectivo al que nos dirigimos, ¿no? Para todos estos compañeros de patio, de gimnasio, que estamos ahí y que luchamos cada día no solo por la salud, entendida esta no solo como algo físico, sino en su globalidad, la salud en su globalidad, tanto en el ámbito físico, como en el ámbito psíquico, como en el ámbito social. Y creo que tenemos aquí un proyecto súper bonito, como es la carrera contra el hambre, que aúna un poco todos estos aspectos, ¿no? No solo la carrera, sino también hacer una sociedad mejor. En fin, ¿qué es la carrera contra el hambre? Bueno, pues yo voy a hacer un breve contexto primero de quiénes somos en Acción contra el Hambre, cómo trabajamos, para quien no nos conozca. Somos una organización humanitaria e internacional que lucha contra las causas y los efectos del hambre a través de la prevención, la detección y el tratamiento de la desnutrición. Trabajamos en más de 50 países desde hace casi 40 años y atendemos anualmente a 17 millones de personas. El proyecto de la carrera contra el hambre es la pata educativa que tiene Acción contra el Hambre. Es un proyecto que nació en Francia hace unos 24 años y desde ahí se ha ramificado a otros países, como son Alemania, Reino Unido, Italia, España y otras delegaciones que también forman parte de España, que son Guatemala, Perú y Colombia. Lo importante, bueno, este proyecto es un proyecto solidario dirigido a centros escolares, en este caso de España y Andorra. Y bueno, este año es bastante importante para nosotras porque es la primera vez que Acción contra el Hambre trabaja en una emergencia en España. Sabemos que la pandemia de la COVID ha dejado a muchísimas personas en riesgo de la pobreza y es el primer año en que tenemos programas de intervención dedicados exclusivamente a ayudar a las familias más afectadas por la crisis sanitaria. Hemos distribuido tarjetas de ayuda para la compra de productos básicos en supermercados, hemos también desarrollado programas de formación a personas que están en situación de desempleo para su inserción laboral, hemos tratado de reducir esa brecha digital pues repartiendo tarjetas de conexión de datos para facilitar el acceso a Internet y hemos dado apoyo psicosocial en España. Además de la respuesta que hemos dado en España, también estamos redoblando esfuerzos en el resto de países, sobre todo América Latina, Oriente Próximo y también siguiendo la evolución que tiene la pandemia en África. Entonces, vuelvo a la carrera contra el hambre. Como decía, Francia fue el precursor de este proyecto. Desde hace unos 10, 11 años llega a España y en total han participado, se han sumado unos 600.000 estudiantes que pertenecen a unos 820 centros de todo el territorio. El año pasado fue un año bastante especial. Ya nos contarán un poquito más a fondo Borja y Jessica cómo fue la experiencia de llevar a cabo la carrera en ese contexto tan complicado. Pero en otras ediciones, pues, como por ejemplo la del 2019, bueno, se unieron más de 110.000 estudiantes de distintos colegios y casi 250 centros educativos. La carrera tiene dos fases fundamentales. La primera es la parte de sensibilización educativa y la segunda es la fase de acción. Lo interesante, yo creo que lo importante de este proyecto es que es un proyecto donde el alumnado, desde las etapas más tempranas, desde infantil hasta las últimas, hasta bachillerato, se convierten en el protagonista de este proyecto, de principio a fin. Tanto desde la parte de sensibilización como a la hora de movilizarse para llevar a cabo su carrera deportiva o su reto deportivo, en este caso. No sé si entrar ya a hablar directamente de cada una de las etapas o damos paso
a los profesores por si quieren contar alguna cosa concreta, alguna experiencia concreta. Bueno, yo veo, Sara, que prácticamente has hecho un resumen bastante importante y nos has tocado la fibra a todos los, ¿no? A todos los que estamos escuchándote. Un poco para, bueno, para que nos animemos y para que veamos un poco la envergadura de la ONG y para que veamos un poco también qué hacéis, a qué se dedicáis, incluso, como comentaba, en este año tan particular y tan, bueno, pues caótico, pues también habéis tenido que intervenir aquí en España cuando quizás no es vuestra labor habitual o al menos un porcentaje mínimo, ¿no? Entiendo que vuestra labor está en otros lugares. Has comentado que la carrera contra el hambre es una pata del proyecto educativo. ¿Tiene más patas este proyecto educativo de la ONG o principalmente es este? No, realmente lo que quería decir es que la carrera es el proyecto educativo que tiene Acción contra el Hambre. Vale. Es el proyecto dirigido a centros escolares que hemos desarrollado en la organización. Bueno, y aquí la verdad que hablabas de estas dos fases, fase de sensibilización y fase de acción, es decir, la carrera en sí, y me parece muy interesante porque, bueno, pues por el tema de reflexión, por el tema de entender qué está ocurriendo, esta fase de sensibilización es muy importante. ¿En qué consiste? Y si no sé si entregáis algún tipo de material, no sé si quiere hablar Borja o Jessica. Yo, si queréis, hablo yo. Nosotros desde el colegio, bueno, nosotros entramos el año pasado, era nuestro primer año, y no llegamos a hacer la sensibilización de la ONG de Acción contra el Hambre, de venir y dar las charlas. Entonces, eso nos falló un poco porque justo en ese momento fue cuando nos confinaron. Entonces, la manera de sensibilizar el año pasado lo hicimos a través de algunas charlas a diferentes cursos, obviamente siempre por videollamada, y luego ya pasamos a la etapa de los retos. Este año ha sido mucho más trabajado, lo hemos trabajado mucho mejor, principalmente porque ya estábamos todos en el colegio y estábamos más involucrados. Y de ahí se ocupaban pues, los dos alumnos del colegio a encaminar el proyecto. ¿Cómo sensibilizamos? Pues yo creo que principalmente tuvieron que hacer unas cartas para las familias, para que las familias no solo tuviesen la información de sus hijos, que viniesen a casa y tuviesen esa información, sino que también tuviesen una información que llegase desde el colegio, de cómo estábamos trabajando, qué es lo que se iba a hacer. Después los Iván y Belén, que es la otra compañera, hicieron un vídeo como un poco resumen de todo el trabajo que estaba haciendo Acción contra el Hambre. Entonces ese vídeo tuvieron que hacer también una presentación a los tutores, tanto de primaria como de secundaria, porque queríamos involucrar un poco a todo el colegio, no solo que estuviesen los alumnos involucrados, sino que otros departamentos y los tutores que pasan más horas con los alumnos, pues fuesen los que iniciasen el proyecto. Entonces ellos en sus horas de tutoría primero presentaron la película del monstruo invisible y ahí tuvieron, después de la película, hicieron las dinámicas que nos mandó Acción contra el Hambre, que había dinámicas muy concretas para cada curso. Entonces yo se lo pasé a cada tutor y ellos tenían que hacer pues, unas dinámicas relacionadas con la película. Muy interesante para que los niños pues, reflexionasen un poco el significado de esa película. Después, en la siguiente tutoría, mostraban el vídeo que habían hecho estos dos alumnos en el que hablaban pues, de la desnutrición crónica, del cambio climático. Un poco sacaron todo el resumen que nos habían transmitido desde Acción contra el Hambre. Entonces, yo creo que desde esos dos puntos de intentar involucrar a los alumnos y después involucrar a las familias para que desde las dos partes supiesen realmente qué es lo que estábamos haciendo y cómo estábamos trabajando. Y después de eso entrábamos a educación física, que es donde entrábamos con el pasaporte, les explicábamos el fin concreto de que queríamos conseguir, cómo tenían que buscar los sponsors y los retos que iban a hacer en educación física.
Yo creo que Jessica lo ha explicado genial, ha hecho como un repaso de toda la estructura del proyecto. Yo sí que solo apuntar que la sensibilización educativa trata cada año de un país diferente y este año el país protagonista es Filipinas y el material, el núcleo de la sensibilización, el eje de la sensibilización es la película del monstruo invisible. Entonces, dentro de esta parte de sensibilización que comentaba Jessica, está el visionado primero del corto, que animo a todo el mundo a que lo vea, que ya está disponible en Movistar y creo que también está disponible en Internet. Y después de ver el corto del monstruo invisible en clase, habitualmente, antes de que llegara la pandemia, el equipo de acción contra el hambre se acercaba e impartía talleres de sensibilización en el centro. Y estaban estos talleres adaptados a todas las etapas educativas, como decía, ¿no? Desde infantil hasta bachillerato. Normalmente nos ocupaba 1 o 2 jornadas del día donde pues reuníamos a todos los alumnos en un salón de actos y hacíamos todos los talleres y las sesiones de dinamización. Ahora con la pandemia, como ha dicho también Jessica, este año tuvimos la oportunidad con algunos colegios pudimos hacer sesiones por videollamada y fueron muy bien, la experiencia fue distinta, evidentemente se pierde toda esa parte física que comentábamos, pero pues, fue una suerte poder tener ese contacto con los alumnos y para el resto de colegios que no pudieron conectarse por sus diversas razones, pusimos también a disposición del profesorado todos los materiales de sensibilización en una guía para que ellos mismos pudieran pues llevar a cabo esas dinámicas y los talleres en clase, así como unas fichas para profundizar y unos contenidos más gamificados para poder hacer en casa, en el aula, por parte de los propios alumnos y desde cualquier dispositivo. A mí sí que me gustaría que Borja contara un poco su experiencia participando en la carrera, porque él sí que participó con nosotros antes de la pandemia y luego también durante el confinamiento. Sí. Antes de dar la palabra a Borja, sí quería yo puntualizar una cosa que me parece muy interesante, que es como el tema de la interdisciplinariedad, ¿no? Cómo esta acción contra el hambre, cómo esta sensibilización se cuela, por decirlo de algún modo, a través de una carrera que parece que solo afecta al área de educación física, sino sin embargo, como contaba antes Jessica, se irradia al resto de asignaturas e incluso al resto de comunidad, involucrando también a los padres, con lo cual, bueno, ahí hay un proyecto bastante interesante. Adelante, Borja, ¿cómo ha sido tu experiencia como profesor de educación física con este proyecto, antes y después de la pandemia, o antes y durante, que todavía estamos? Nuestro colegio ya lleva bastantes años participando con la acción contra el hambre y antes de la pandemia sí que recibimos las sesiones de sensibilización y la verdad es que es un momento en que sobre todo nos hace parar de la rutina, parar de la vida que llevamos y darnos cuenta de lo que está pasando alrededor nuestra, que a veces con el ritmo que llevamos no nos damos cuenta y esas sesiones de sensibilización son un poco pararnos, darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo y no solo para los alumnos, para los profesores, para los padres y poner como un objetivo común durante este tiempo que vamos a hacer el proyecto para centrarnos, vamos a luchar contra la hambruna del mundo, la importante que es, dónde vamos a llegar con esto, ya solo con nuestras acciones y con lo que vamos a hacer, cuánta gente podemos ayudar y cuánta importancia tiene. Y a partir de ahí yo creo que es un comienzo súper importante para meter a todos en el mismo barco y motivarles para que den lo mejor de sí. Luego, antes de la pandemia, lo que hacíamos nosotros en la parte de la carrera era, pues llevamos a todo el colegio, los alumnos, profesores, todo el mundo participaba en una pista de atletismo y hacía las vueltas o las mayores vueltas que podían, o correr todo el mundo participando y apuntándose las carreras que hacen. Entonces, pues era muy vistoso, era muy participativo y todo el mundo se involucraba mucho. Entonces, lo que nos ayudaba también mucho luego al recaudar y a participar de la forma económica para ayudar a la acción contra el hambre. Luego el año pasado sí que se notó bastante al tener que hacerlo todo online, pues sí que lo modificamos, pero al perder ese contacto físico, pues al final la gente, pues no se le recuerda, se le olvidaba un poco y costó un poco más recaudar los mismos fondos. Y este año estamos todavía en proceso, estamos en ello y lo hemos modificado gracias que estamos otra vez en el colegio, lo físico, pues no hemos podido organizar el evento grande, pero a través de las clases de educación física pues hemos hecho unas actividades durante las semanas y la verdad es que la participación de momento está siendo muy buena y sí que están todos los alumnos muy involucrados y muy comprometidos.
Hablaba Borja de que hay una fecha con que está inmerso. Quiere decir, ya alguien que nos esté escuchando no puede acceder a esta carrera contra el hambre si quisiera participar, o sí puede. Sí, sí que puede. Perdón que, Sí, que sí. me cuele aquí un momento. La carrera sí es un proyecto que está abierto todo el año. Normalmente hay varias fechas claves para participar. Muchos centros eligen participar por el Día Internacional de la Paz, por el Día de la Alimentación, a veces también por el Día contra el Cambio Climático, o en este caso, que ya estamos muy, muy cerquita, del 21 de mayo, que es el Día Internacional de la Carrera contra el Hambre, que es una fecha que Acción contra el Hambre pues, ha establecido a nivel internacional, donde todas las delegaciones animan a los centros a apuntarse para correr ese día, ¿no? Y lo que comentaba Borja, pues ahora no es posible hacer una carrera al uso como solíamos celebrar antes, donde todos los cursos se concentraban un día y corrían en las instalaciones del mismo colegio. A veces incluso también podían salir fuera del colegio a hacer una macro carrera, sino que bueno, ahora pues tenemos que adaptarnos a las restricciones sanitarias y la carrera se convierte más en un reto deportivo, ¿no? En una especie de pues planes de entrenamiento. Hay muchos colegios que han decidido hacerla durante una semana, espaciarla para que no sea un solo día. Como decía Borja, también llevarla a cabo en la clase de educación física, sobre todo, que es donde también hay como más espacio para poder pues hacer una actividad física. Otros centros pues la llevan el fin de semana para poder hacerla en familia. Y, y la parte importante después de la sensibilización y antes de este reto deportivo es que los niños y las niñas, los jóvenes que se sensibilizan, cuenten todo lo aprendido en la sesión en casa y a su entorno y corran la voz y se conviertan en altavoces. Ellos tienen la misión en ese momento de buscar patrocinadores. Esta es la parte como más de servicio, ¿no? Dentro de lo que decíamos el proyecto CAS, que se trata de implicar a familias también por la causa y a través de un sistema de patrocinio, que es como la peculiaridad que tiene esta carrera contra el hambre, es buscar patrocinadores de su esfuerzo, pues puedan colaborar en la medida de lo posible después de haber completado su circuito, de haber completado su plan de entrenamiento, pues con una donación. ¿En qué consiste esto en el día a día, Borja? El tema de la recaudación, porque al fin y al cabo es una carrera que se hace para intentar recaudar fondos y aportar y ayudar a gente que, pues bueno, pues en este caso, pues carece de los alimentos básicos, ¿no? ¿Cómo es esta acción desde el punto de vista del docente de recaudar fondos con el alumnado? ¿Cómo? Nosotros, como lo hemos enfocado este año, hemos creado unos pasaportes. Entonces, en el pasaporte, lo que han tenido que buscar lo primero son comentarle toda la acción, todo el desafío que van a estar haciendo durante un mes. Entonces, se lo contaban en casa, se lo contaban al vecino, al amigo, al primo, al tío. Entonces, hay que conseguir sponsors. Y luego, lo que hemos hecho es durante un mes, todas las mañanas, y cuando tenía educación física, pues los primeros 15 minutos estaban corriendo vueltas al patio. El patio medía 80 metros, entonces iban calculando la distancia, cada uno iba corriendo cada día. Esa distancia la vamos a recolectar, la vamos a juntar, y el objetivo era pues conseguir una distancia como todo el colegio, que una Hastings con Indonesia. Ujú. Era nuestro objetivo. Bueno, es un poco grande, pero bueno, si no se termina este año, pues continúa el siguiente año. Y luego, pues una vez que termina el mes, tienen el pasaporte, calculan la distancia que ha recorrido en total, recolectan no me sale en español, las donaciones en su casa con sus Sí, pero familiares. ¿y este tipo de sponsor a qué se compromete? Es decir, el tío Se, del chico, ¿a qué se compromete cuando es sponsor? se compromete, por ejemplo, cada kilómetro que corras te doy 4 euros o Ajá. 5 euros, cualquier cantidad que ellos que puedan aportar Es y como comprometerse con. una especie de contrato que establece el alumnado con cualquier sponsor, que puede ser su tío, su madre o cualquier negocio o Eso cualquier... es, Vale, vale. Ujú. cualquier persona. Primero es comentarle el proyecto que va a estar involucrado, el alumno, contarle pues que va a ser contra el hambre, vamos a ayudar a este número de personas, y entonces pues cualquier colaboración es
va a significar un gran cambio. Y digamos que si yo soy sponsor, por ejemplo, de una persona, esa persona viene a mí y me dice: he recorrido 4 kilómetros, y esos 4 kilómetros de algún modo traen tu garantía como docente de educación física de que sí, de que han sido, que se han corrido y que han sido certificados, digamos, por ti, ¿no? No puede... Eso es. Nosotros en el Vale. pasaporte que hemos creado, van apuntando ellos todos los días la distancia que van recorriendo. Al finalizar toda la distancia, la apuntan, la distancia final, y luego en secretaría le están poniendo el sello del colegio al pasaporte, como el sello de confirmado de que han hecho ese objetivo, lo han cumplido. Entonces tenían que ir a casa, recoger todas las donaciones, traerlas al colegio, y una vez traídas enseñarnos otra vez el pasaporte ya con un segundo sello, y bueno, nosotros le damos un positivo, como algo... Claro, que un chico o una persona puede decir: oye, yo he corrido 2 kilómetros, he ganado 2 euros, pero entrego uno al colegio y el otro me lo quedo, ¿no? Entonces, es una forma de verificar de que tanto para un lado los kilómetros han sido corridos, han sido sudados, por decirlo de algún modo, y por otro lado de que esos kilómetros y ese compromiso de sponsorización, pues también el colegio se hace responsable de que se ha recogido y al final llega a la causa que realmente se ha difundido, ¿no? Que es esa acción contra el hambre. Perfecto. El tema del proyecto o la experiencia que había hablado por ahí de forma muy rápida, el proyecto CAS, vinculado un poco de algún modo a esa carrera contra el hambre. Bueno, el proyecto CAS quiere decir creatividad, actividad y servicio, ¿vale? Es una forma de ofrecer un servicio a la sociedad a través de la actividad y de la creatividad. Iván, que comentaba antes, Jessica, que junto a Belén, otra compañera, habéis llevado un poco un proyecto. ¿Cómo ha sido tu experiencia como alumno al llevar a cabo este proyecto? Sí, bueno, pues la experiencia yo creo que ha sido bastante positiva. En primer lugar, nos pusimos en contacto con la ONG, y en una videollamada como que se nos sensibilizó a nosotros y se nos explicó un poco pues lo que trabaja la ONG, en qué problemas se enfoca y lo que tendríamos que hacer nosotros también para sensibilizar. Una vez nos dieron todos esos materiales de sensibilización, fuimos nosotros encargados de realizar como una serie de vídeos para los alumnos tanto de primaria y de secundaria. Entonces, estos vídeos, que normalmente serían las charlas, pero por el tema de la pandemia pues han tenido que ser vídeos, contenían pues lo que incluye pues una charla de sensibilización y acción contra el hambre. Se les mostraba el fragmento de la película, se les mostraba también pues con datos los problemas que hay en Filipinas, y lógicamente pues cada vídeo adaptado al nivel de cada curso. Yo creo que al final conseguimos pues eso, impactar a través de un vídeo e informarles a los alumnos sobre el problema que está ocurriendo ahora mismo. Y también realizamos una serie de cartas a las familias, realizamos varias cartas para informarles a estas de lo que estábamos haciendo, de cómo podían donar, de por qué lo estamos haciendo, y les adjuntamos también los vídeos que realizamos. Pero sí, en general fue una experiencia muy positiva. Genial, porque habéis hablado varias veces de esta película, de este país, de la película El monstruo invisible, que es una joya para sensibilizar, porque te va a descubrir una realidad que desde ya, y dejaremos el enlace en las notas del programa, te va a descubrir una realidad que seguramente no te la puedas llegar ni a imaginar. Quiero decir que es muy importante esa primera sensibilización para saber por qué se hace todo, para saber por qué se corre, para saber por qué voy a comprometer a mi madre a que me sponsorice, o a mi tío, o a mi vecina, ¿no? O sí, ese por qué que muchas veces nos demanda el alumnado: maestro, ¿y por qué tengo que aprender esto? ¿O por qué tengo que hacer esto? Bueno, aquí tenemos un filón, digamos, con esta película, porque es absolutamente brutal, ¿Cuál es el mayor reto a la hora de implementarlo como profe de educación física? Borja, Jessica. Bueno, yo he encontrado más problemas, y el mayor reto al implementarlo, el no poder hacerlo desde como la carrera inicial, porque la carrera inicial nosotros no lo llegamos a hacer, pero la idea era hacer una carrera. Los alumnos iban con el pasaporte a casa y recogían el dinero de los sponsors, y el dinero se traía al colegio. Entonces nosotros éramos los que hacíamos la donación. Al hacerlo el año pasado a través de casa, donde tenían diferentes maneras de hacer el pago, pues siempre tenías la duda de
primero, la información que le llega a las familias, cómo los alumnos han transmitido lo que se está trabajando, aparte de la carta que se manda, pero muchas veces, pues, como había dicho Borja, pues entre unas cosas se olvidan, pasa el tiempo. Nosotros este año hemos mandado varias cartas como recordando, porque no llegábamos al dinero que habíamos marcado, que habíamos marcado recaudar 3.000 euros y llegamos a 2.700 o Sí. 2.800, y claro, ya tenemos que intentar llegar. Entonces, claro, mandábamos otra carta, alargamos el periodo y esa era siempre la duda de cómo, porque eran los padres a través del crowdfunding que tenían que hacer una donación. ¿Cómo asegurarnos de...? Hombre, obviamente hay familias que a lo mejor no querían hacer la donación, pero a lo mejor otros sí, pero se olvidan, pasa el tiempo, no saben si lo pueden... Entonces eso yo creo que ha sido el mayor reto y la mayor preocupación de cómo llegar a esas familias y para concienciarles realmente de que era muy importante hacer estas donaciones. Lo que decía antes Borja, ¿no? Que vivimos muy deprisa y que se nos olvidan estas cosas y ese tipo de recordatorios pues son necesarios, ¿no? Son necesarios porque muchas veces pues alguien no dona porque... Ay, venga, voy a donar. Y en ese momento te entra un WhatsApp que lo mira y adiós, se te ha olvidado y ya no donas. Pero esto pasa mucho, entonces. Bueno, Borja, ¿y tu mayor reto a la hora de implementarlo, a la hora de Sí. trabajar? Nosotros, bueno, el que ha mencionado Jessica también ha sido uno de los retos, es el constante recordarlo, el que llegue a todo el mundo, que todo el mundo tenga la oportunidad y que no se olvide. Y sobre todo, también antes era más manual, lo tenían que traer al colegio, nosotros colectábamos y hacíamos la donación. Cuando el año pasado lo hicimos también a través de transferencias, pues ahí perdió bastante al perder ese contacto. Y luego lo otro que tenemos nosotros es que en total somos 5 edificios en Madrid. Tenemos el mismo colegio, pero 5 edificios diferentes. Entonces, el conectar a todos los colegios, pasar esa información, sensibilizar a todos los colegios y si las clases de sensibilización hacerlo, pues en caso ha sido mi caso, contactar a todos los directores, a todos los coordinadores, profesores, tutores, pues bueno, a veces el mensaje alguno lo deja un poquillo más para atrás o no transmite lo mismo y eso cuesta un poquillo más, pero bueno, que se hace con alegría y con ilusión y al fin y al cabo yo creo que sí que llega y los alumnos lo entienden y los profesores también y es algo bonito en lo que participar. Uh-huh. Aquí quería aprovechar, perdón, Quisco, para dar las gracias a Borja, a Jessica y a todos los coordinadores de la carrera contra el hambre, que son en su mayoría profesores de educación física, también profesores de otras asignaturas, pero que sin ellos este proyecto no sería posible y la labor que hacen es fundamental para nosotras. Y una cosa que hablaba antes de una cantidad concreta, Jessica, lo cual agradezco mucho, de 3.000 euros, pero cualquiera que nos esté escuchando, no sé si dice, a eso no llego yo, no participo. Entiendo, corrígeme, Sara, que con 100 euros, 50 euros que aporte un colegio, pues bienvenido sea, ¿no? 50 mejor que 0 y 20 mejor que 0 y 25 mejor que 20, ¿no? Exacto, justo eso. Nosotros sabemos que no todos los centros tienen las mismas posibilidades y por supuesto no todas las familias de implicarse de la misma manera. Entonces, en ningún caso se marca ningún mínimo. Cada centro dona en la medida de sus posibilidades. Unos podrán donar más, otros podrán donar menos. Al final también lo que nos importa es que se lleve a cabo esa parte de sensibilización que si este año no ha podido ser, hemos tenido una recaudación bajita, no pasa nada, nos volvemos a ver el próximo año, volvemos a sensibilizarnos con un material nuevo sobre otro país y volvemos a correr, a hacer nuestro reto deportivo, poner todas las ganas el día de la carrera y a dar lo mejor, ¿no? Yo les digo a todos los que nos estén escuchando, no ver el vídeo, porque como lo veáis vaya a tener un problema y un dilema moral. También el corto, la película del monstruo invisible, como lo veáis vaya a tener un problema moral, un dilema, ¿vale? ¿Qué tipo, nos vamos otra vez al ámbito de la educación física, qué tipo de carrera o evento? Hablaba Borja antes de que lo estabas organizando en tus propias clases de educación física todos los días 15 minutos, que evidentemente contribuye al criterio de evaluación número 6 o número 4 en secundaria del tema de la condición física. ¿Esto es lo que has hecho durante una semana, 2, 3? O Jessica, ¿qué tipo de cosas habéis hecho este año ahí un poco para eludir el...? Nosotros, en nuestro caso, lo hemos estado haciendo durante un mes y ha sido durante las clases de educación física, pero también cuando no tenía educación física, por las mañanas. Con los tutores estaban bajando al patio y lo hacían.
Y la respuesta que hemos tenido ha sido tan buena que lo vamos a continuar haciendo hasta final del curso, porque los estudiantes, los profesores nos lo han agradecido, que se encontraban más relajados, los estudiantes más concentrados, y ha tenido tanto éxito que lo vamos a continuar haciendo porque bueno, aquí conecto con bueno para todos. Aquí conecto con un proyecto que hay fantástico, que es de Daily Mile, ¿no? La milla diaria. Sí. Y que bueno, y las investigaciones que hay al respecto de aumentar el rendimiento no solo motor, no solo físico, sino también académico de los centros que lo llevan a cabo, no hay nada en contra de esto, al revés. Entonces, bueno, casi que, mira, aprovechando una debilidad como podría ser este año de no poder hacer la carrera, habéis prolongado ese aspecto de la carrera de acción contra el hambre y os podéis encontrar ahí con un hábito saludable que vale su peso en oro, ¿eh? Y si había enganchado a otros profes y al centro, pues, fantástico. Sí, yo creo que lo de la milla diaria, nosotros sí que pasamos una temporada haciéndolo, ha ido desapareciendo, pero estuvimos un par de años muy metidos en la milla diaria, sobre todo las clases que tenían a lo mejor. Es que en secundaria pues van cambiando cada hora de profesor, pero en primaria sí que podían pasar 2 o 3 horas con el tutor o el momento de los ves ahí un poco más estresados, venga, los saco un momento, que hagan una pequeña carrera de la milla y la verdad es que sí que hacía un efecto, volvían todos más relajados. Bueno, está demostrado pues el oxigenarte, el cambiar un poco de sitio, de trabajo y volver, pues se vuelve de otra manera. Entonces, sí, y es importante que eso no lo decimos lo de educación física, que llevamos diciéndolo muchos años, ¿no? Pero que ahora la gente que lo dice son neurocientíficos que no tienen nada que ver con el mundo de la actividad física ni el deporte, ni se les sospecha, ni son sospechosos siquiera, y lo están diciendo, ¿no? Con lo cual... y volviendo al tema de la asignatura de la educación... Un segundo, es que me tengo que ir ya. Vale, Borja, perfecto. Nada, sobre todo, encantado, muchísimas gracias, porque todo lo que es expandir la palabra y sobre todo contra este proyecto tan grande que es la acción contra el hambre, y decir que, como ha dicho Sara, que de momento somos unos 800 colegios participando en España, creo que somos muchos más colegios, así que a ver si más colegios se suman al reto y somos un ejemplo no solo de como país y alrededor del mundo de poder colaborar y ayudar a la hambruna en el mundo. Genial, Borja. Pues muchas gracias, Borja. Ahí queda ese alegato en favor de la participación de otros compañeros de educación física y de otros centros educativos, ¿no? Bueno, yo lo único que iba a preguntar es qué ventaja tiene esto, Jessica, para la educación física. Si incorporar... Borja, muchas gracias. Gracias, Borja. Venga, hasta luego. Hablamos, chao. Te quería hacer la última pregunta, Jessica. No sé si tú como docente has visto algún tipo de ventaja para la asignatura de educación física al incorporar este proyecto a tu día a día, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ventajas todas. Una y muy importante es colaborar con Acción contra el Hambre y poder tener nuestro granito de arena en un proyecto tan grande y el poder ayudar a una ONG. Creo que también nos ha ayudado mucho el que alumnos que en la asignatura de CAS que están iniciando este año puedan involucrarse en un proyecto tan importante en el que pues, tienen que desarrollar pues, autonomía, liderazgo, trabajo en equipo, tienen que intentar sensibilizar a un colegio entero para que se den cuenta de la situación que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel de España. Entonces, es un poco concienciar a todos y qué mejor que lo puedan concienciar son de alumno a alumno. Entonces, yo creo que ahí es muy importante. Y luego creo que también es muy importante para nuestra asignatura, es como dar un valor muy grande el que una asignatura como educación física, que muchas veces se nos olvida un poco, el que podamos dirigir un proyecto y que todo el resto del colegio pues nos siga. Entonces, como que somos nosotros el centro, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucha suerte y yo creo que por mi parte el que seamos profesores de educación física y que podamos empezar un proyecto así y que el resto del colegio, los tutores, otras asignaturas puedan participar y involucrar a las familias, involucrar a los alumnos, que ellos tengan que hacer unos retos
Entonces, es como movilizar a todo el colegio y trabajando pues los hábitos saludables, trabajar en la responsabilidad, en los valores. Es que yo creo que en educación física se trabajan tantos puntos importantes Ujú, que nos tenemos que dar a conocer. ujú. Genial, pues no sé si Iván quisiera aportar algo como participante también de este proyecto, más allá de como director, por decirlo así, de alguna manera de ese proyecto CAS que habéis difundido al resto del centro educativo. Sí, bueno, yo simplemente agradecer a la ONG por el trabajo que hace y por la oportunidad que nos ofreció el colegio a mí y a mi compañera para poder liderar este proyecto, que sin duda nos ha inculcado nuevos valores y nuevos principios acerca de los problemas que están ocurriendo en el mundo. Genial. Muchas Pues gracias, Iván. no hay nada mejor que la voz de un participante y que diga eso, de agradecer esos valores que se le transmiten a través de este proyecto, pues yo creo que es un testimonio de valor incalculable, ¿no? Pues no sé, Sara, o Jessica o Iván, si queréis decir algo más para ir cerrando el proyecto. Yo creo, no sé si se ha quedado algo por ahí en el tintero que queramos resaltar, estamos a tiempo todavía. Yo creo que ya ha quedado bastante claro cómo funciona la carrera, todas las competencias que trabaja y lo que justo acaba de mencionar Iván, que al final es un proyecto de niños a otros niños, ¿no? Que al final niños y jóvenes a otros jóvenes. Queremos que ellos sean los protagonistas de principio a fin. Los protagonistas de la película del monstruo invisible, Amin Odin y su familia, al final le están contando cómo viven su propia realidad en Filipinas a otras personas que viven a miles de kilómetros, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza el trabajo aquí, en este caso en España, de pues trabajar los temas que toca la película, el hambre, el cambio climático, cómo afecta el cambio climático a temas como la seguridad alimentaria, por qué hay algunos países que sufren de una manera muy distinta el cambio climático con respecto a otros y sobre todo los que están menos desarrollados al final sufren un impacto mayor, temas de justicia social, la importancia de los hábitos de vida saludable para no caer en el monstruo invisible al final, en el hambre invisible que es la desnutrición crónica, qué podemos hacer desde aquí, al final, desde nuestra realidad, desde nuestro pequeño lugar en el mundo para poder ayudar a otras personas, ¿no? Y nosotras en Acción contra el Hambre estamos muy agradecidas de la participación de colegios como el Británico de Aragón y contar con, bueno, y el Colegio El Hastings de Madrid, contar con profesores como Jessica y Iván, como Jessica y Borja y también Iván como alumno para poder liderar esto en los centros. Que ojalá nos sigamos viendo muchos años y sigamos colaborando juntos. Ujú. Ahora mismo, en el valor de la educación física, estamos inmersos en un congreso internacional que durante un mes, que empezó el día 14 de abril, durante un mes hasta el 5 de mayo, pues el tema es precisamente la justicia social. Es decir, estamos hablando de temas muy interesantes como el bullying, como la diversidad de género, como como el tema de cómo afrontar el tema de los conflictos, cómo afrontar ese paso crítico de primaria a secundaria, el tema de la discapacidad y qué mejor también que este podcast pues se cuele ahí en medio de este mes de barullo de justicia social en el que la educación física estamos ahí inmersos y creo que es un tema que incluso han salido de tu boca, Sara, justicia social, pues otra forma desde el área de educación física que trascienda a la educación física, como decía antes Jessica, que trascienda la educación física y aportemos nuestro granito de arena para hacer una sociedad mejor, ¿no? Bueno, pues simplemente me queda daros Bueno, una última cosa, Sara. ¿Dónde se tiene que apuntar a alguien que nos esté escuchando? Entiendo que Exacto, lo más importante. va a teclear acción contra el hambre y lo va a encontrar. Pero, a ver, coméntanos, ¿cuál es el proceso que alguien que nos esté escuchando diga, ¡buah! Me apunto, ¿qué hago?
Pues es tan sencillo como entrar en la página web de la Carrera contra el Hambre, que es www.carreracontraelhambre.org, y allí en la parte derecha está nuestro formulario de inscripción. Es muy sencillo rellenarlo y nuestro equipo de la carrera se pone en contacto automáticamente con el centro y empieza y hace el seguimiento para marcar una fecha de sensibilización, qué tipo de sensibilización, como hablábamos, si por videollamada o directamente autosensibilización con el profesor, cuándo será la carrera, enviamos, esto no lo comenté antes y aprovecho ahora, un kit de materiales para quien pueda celebrar una carrera, dorsales, pancartas, cartelería, los pasaportes y finalmente el método de patrocinio, ¿no? Si vamos a usar un pasaporte, si vamos a usar el sistema de crowdfunding y cuando acabe el reto, en la fecha última, pues un diploma de agradecimiento por la participación en esta edición de la carrera. Por resumirlo, acción carreracontraelhambre.org, arriba a la derecha un formulario. A partir de ahí a esperar información, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Iván, por estar aquí con nosotros, Jessica, por compartir también tu experiencia como docente, Iván como alumno. Borja, también se las doy, también experiencia como docente, y bueno, Sara como, de algún modo, pues como representante de la ONG Acción contra el Hambre. Mil gracias por pasaros por aquí, por estos micrófonos de este podcast, y bueno, es vuestra casa y cualquier cosa que consideréis oportuna, pues tenéis los micrófonos abiertos para lo que sea, ¿vale? Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Francisco, por invitarnos. Y espero que vaya todo genial y que se apunte el máximo de número de personas posible, porque al fin y al cabo las cosas buenas tienen que llegar y esta es una de ellas. Muchas gracias a todos. Venga, un fuerte abrazo. Un saludo, Chao. cuídense Adiós. mucho. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.